o transfilosofía especial Mujeres Filósofas. Ok, voy a hacer como una especie de audiolibro, pero digamos que este audiolibro va a ser comentado quizás o quizás no, no sé cómo vaya a ser al final la performance, pero lo quiero compartir con ustedes porque a mí me obliga a leer y porque últimamente no he prestado mucha atención a las lecturas también y ya pensaba y desde que lo vi dije quiero hacer un programa especial de este audio de este libro. Las mujeres filósofas tienen la palabra, de Fanny del Río, editado por Siglo XXI. Bueno, voy a leer de lo que trata, la historia de la autora y el prefacio. Ese va a ser el primer programa y así voy ordenando a todos para ya no confundirme porque creo que he tenido mucho desorden en la configuración de los programas. También quería ya hacer como un thumbnail, bueno, esta imagen que se usa para distinguir cada programa usando la fotografía del libro, ya capítulo tal, filósofa tal, y así sucesivamente. Quizás lo divida en dos partes o en tres o las que sean necesarias, porque generalmente suelen ser bastante aburridos si es que los leo todos de largo, como pasó con bueno, aunque sí tuve buena respuesta con las mujeres filósofas de la historia universal, como por así decirlo. Y bueno, vamos a empezar. Las filósofas tienen la palabra. En una de las entrevistas que aquí se reproducen, se afirma que la mujer le ha dado una segunda vida al campo filosófico, lo que no se refleja adecuadamente en nuestras historias de la filosofía ni en los cursos que imparten en nuestras universidades. Esa inyección de vida, sin embargo, se muestra con nitidez en estos diálogos en los que las filósofas nos permiten acompañarlas en un recorrido por sus primeros intereses académicos, las obras que dejaron una impronta en sus investigaciones, los hitos que experimentaron sus vidas personales y los caminos que han recorrido para encontrar su propia voz filosófica. Estas entrevistas componen un interesante fresco histórico de la filosofía reciente en México y son al mismo tiempo una amable pero contundente denuncia del error que consiste en contar las cosas casi siempre desde el punto de vista masculino. Este libro es una forma de reparar el daño y quiere decir que hoy las filósofas tienen la palabra. Ok, Mm, básicamente se está diciendo que es a nivel México, o sea, a nivel nacional, donde yo, es mi país, México, y bueno, como ya había hecho la de la serie de las mujeres filósofas, era más a la historia universal, más internacional, hoy ya va a ser un poco más local con esto de las filósofas sin la palabra. Había querido, digamos que vaya, no tomar en cuenta esta parte de mi experiencia, pero es importante, como saben, es transfilosofía y toda la historia, ¿no?, que lleva. Y voy a contar mi experiencia de primera mano que yo tuve en la Universidad Autónoma de Nayarit, sí, lo voy a decir con todas sus letras. Y realmente las mujeres que en realidad se acobardaron, porque así lo voy a decir, se acobardaron en no denunciar a sus compañeros quienes hacían mobbing. Y a mí también me hicieron bullying en mi tiempo de estudiante. Ahora, ¿por qué lo digo? Por este libro que vamos a recorrer, ¿no? Porque se supone que todo el mundo piensa, ¿no?, que todo el mundo tiene la palabra, pero en realidad no es así. Fíjense, a mí me decían que yo no pensaba, que no tenía buena argumentación. O sea, a mí me dejaron una vez plantado en el programa Filosofía para Todos, que es un programa de radio que también dura veintitantos o 15 minutos, dependiendo, porque pues los tiempos ahí son cortos y pues no puedes poner música ni este tipo de cosas. A mí me dejaron plantado, yo iba a hacer una ponencia sobre humanismo de Sartre, que iba a hablar sobre mi experiencia, cómo había sido, y me citaron un día que nadie va a las escuelas por mera huevonada, porque se aprovechan de una festividad religiosa, y etcétera, etcétera, etcétera. Y fue cuando fue el 12 de diciembre, me acuerdo, 12 de diciembre del 2013, cuando me pasó todo esto, y yo así fui y todo y pues no había nadie y sí se sintió muy feo. Y eso fue una discriminación. También me discriminaron por ser una persona autista y bueno, por ser supuestamente lesbiana, bueno, no, nada que ver. También me discriminaron por eso, aunque fuera así, o sea, me discriminaron por mi orientación sexual, por mi diversidad neurotípica. No es victimismo, sino visibilizar lo que sucedía en las academias. En las academias de filosofía te discriminan porque no vas a la escuela hegemónica, porque no te ríes de sus chistes, así. Por lo menos en mi experiencia así fue.
Por eso es que voy a aprovechar esto como una forma de hacerme justicia a mí y a otras compañeras, a otras colegas que son profesoras y que a mí de primera mano me contaron que muchos que fueron sus estudiantes en algunas las primeras instancias también les hicieron mobbing porque eran ya compañeros que, bueno, ya saben cómo se maneja aquí el que maneja a la hora de conseguir trabajo en México. Fueron compañeros míos y estaban trabajando ahí y también les hacían mobbing, o sea, fueron sus profesoras, o sea, no estamos hablando aquí de una falacia de autoridad ni mucho menos, pero por ser personas, o sea, pero al final no se atrevieron a denunciar. Yo así de, ¿qué onda? O sea, se supone que alguien como yo, que no tenía digamos que entre comillas, el poder para poder denunciar, se atrevió a hablar y de hecho me amenazó la doctora Ana Cecilia. De hecho, ya sé que estoy diciendo nombres, pues a mí no me importa porque yo sé que mis materiales no los pelan, así que para mí esto es como una libertad de expresión. Me denunció, me amenazó que yo estaba diciendo cosas de ellos, que yo estaba chismeando, pero eran cosas que eran ciertas, se reían de sus estudiantes. A mí me tocó ver y escuchar. O sea, entonces, que sí hay discriminación, sí la hay, pero bueno, esto solamente hacerme justicia. Como dije, este no va a ser un propio audiolibro neutro, no voy a tener comentarios así, así, y bueno. Entonces ya decidí, ya dejando esta pausa de experiencia personal para que darle un poco más de cuerpo y de contexto a las cosas, pasemos a la biografía de la autora, de Fanny del Río, para que vean quién es y no desconfíen, ¿no? de su libro, o de su obra más bien. Fanny del Río cursó la licenciatura y la maestría en filosofía en la UNAM. Su principal interés en el estudio de la presentación de la mujer en filosofía, tema con en el 2019 obtuvo el premio de ensayo filosófico de SWEP, Analytic México, y que ha expuesto en foros nacionales e internacionales con el 26º Congreso Mundial de Filosofía de Pekín en la revista Essays in Philosophy, de la que coeditó un número dedicado a la filosofía feminista de América Latina. Recientemente terminó investigación crítica de la historia de la filosofía en México desde una perspectiva de género y actualmente prepara un estudio sobre la mujer como sujeto de conocimiento en filosofía. Bueno, esa es Fanny del Río, la autora del libro. Para que sepan, yo no me estoy robando nada, la estoy citando. Y ya, bueno, vamos a lo que es, bueno, vamos a saltar los agradecimientos porque eso no interesa mucho aquí. Vamos a dar el prefacio, el contexto del libro, ahora sí. Dice, prólogo. En el diseño de 1960, la filósofa estadounidense Linda López McAllister se preguntó por qué nunca en ninguna de sus clases de licenciatura, maestría y doctorado habían oído mencionar el nombre de ninguna mujer filósofa. Hoy existe un movimiento que no solo ha estudiado profundamente el fenómeno de la exclusión o el silenciamiento de las mujeres en filosofía, sino que busca rescatar del olvido a la lista de mujeres que han producido escritos filosóficos a lo largo de la historia. Este libro forma parte de ese esfuerzo por consolidar un registro histórico de filósofas mexicanas que no se encuentra normalizado ni en el plan de estudio de las universidades ni en las historias de la filosofía que celosamente guardan la integridad de nuestra realidad patriarcal, pues que yo sepa en nuestro país no existe ningún curso académico, seminario específico o libro dedicado a estudiar la producción filosófica de las mujeres en México. Esto es bien cierto, ¿eh? A mí me tocó que puro Kant, puro Wittgenstein, Platón, Sócrates, René Descartes, todos esos güeyes, Heidegger, Jaspers. Yo, pues, ¿de dónde chingados, dónde había mujeres filósofas mexicanas? Bueno, no, ni siquiera mexicanas, ni siquiera internacionales. No había, no existe, o sea, no, de hecho, muy poco se mencionaba a las mujeres filósofas o a ninguna, o sea, porque pues sí, estamos en una sociedad patriarcal, así te lo decían tácitamente, tú no sabes pensar. Yo estoy hablando también desde mi vivencia como fui como mujer y yo como cursé esa materia, por eso lo digo, sí es cierto, no había ningún curso de nada, o sea, de mujeres filósofas cero, nada. Bueno, ¿vale? Entonces seguimos. La idea es contribuir que se conozca un poco mejor la aportación de mujeres a la investigación, la docencia y la producción filosófica en México. Y, sobre todo, quiero pensar que esta iniciativa ayudará a una revolución de la impronta de las filósofas en la historia intelectual de México, que seguramente impulsará a las siguientes generaciones a buscar obras y a conservarlas vivas en los espacios de diálogo y de generación de identidad de la filosofía mexicana. Resulta novedad que esta lista de 10 filósofas no es exhaustiva,
ni pretende serlo. Por el contrario, es apenas una muestra de que la filosofía mexicana hecha por mujeres goza de excelente salud. A pesar de esto, una grosera desigualdad se manifiesta en el número de autores y autoras que se registra la mayoría de las historias de la filosofía en México, escritas entre 1943 y 2019. No sé si atribuir esto a ignorancia, indiferencia, menosprecio, mala intención o una mezcla de todo lo anterior, pero sí sé que constituye una injusticia. Miranda Frichter ya ha trabajado el término preciso para describirla. Se trata de una injusticia epistémica, la cual consiste todo en causar un mal a alguien en su condición específica de sujeto de conocimiento. Repito, injusticia epistémica. Sobre todo, ¿qué consiste? Sobre todo en causar un mal a alguien en su condición específica de sujeto de conocimiento. Ok, después vamos a ahondar un poquito en lo que es la injusticia epistémica. Tal vez lo haga después de leer este prefacio para que quede con más claridad lo que estamos tratando aquí en esta antesala. Pero es básicamente eso, sí es una injusticia epistémica. También sufrí esa, ahora que ya entiendo el término, fue injusticia epistémica. Dado mi condición, a mi género, a mi orientación sexual, entre comillas, no se me validaba, aunque lo mismo dijeron a Vaca Sagrada que yo, no, porque no lo citaste, eran puros pretextos. Lo digo así porque no quiero yo, pero sí dar cuenta de que sí existe, de que no es una exageración, ni mucho menos, ¿ok? Bueno, dice, ninguna utilidad hay en discutir sobre lo ya hecho, pero sí tiene sentido esperar que los siguientes libros de historia de la filosofía en México sean un reflejo imparcial de las contribuciones tanto de mujeres como de hombres. Quiero dejar claramente establecido que rechazo argumentos paternalistas o de ingreso por cuotas. Para las filósofas, incluirlas en la historia de la filosofía ni en el currículo académico no es una cuestión de corrección política, sino de responsabilidad ética y de justicia epistémica. Es esto de criterios que obligan a contar la historia con objetividad. Sobra decir que las pensadoras reunidas en esta mínima antología cuentan con méritos académicos profesionales suficientes como para integrar cualquiera de nuestras historias de la filosofía, pero no está de más hacer explícitos los criterios que me han servido de guía. Todas son doctoras en filosofía, han ejercido un cargo directivo o de tomas de decisiones en la academia, son docentes de educación superior, cuentan con la autoría de un libro o artículos publicados en revistas indexadas. Destacan en el área de la filosofía específica en la que se desarrolla su carrera. Si bien algunas de las filósofas aquí incluidas ya han alcanzado la cúspide de su madurez intelectual, mientras que otras están consolidándose, resulta interesante hacer notar al momento en las entrevistas, todas sin excepción, se encontraban en plena productividad filosófica. Hoy en día continúan activas, excepción hecha de la querida Maite Escurdia, quien falleció prematuramente en diciembre del 2018. A cada una de ellas vaya mi más profundo admirado y agradecido reconocimiento. Fanny del Río, filósofa mexicana, Ciudad de México, 2019. Y con esto vamos a terminar primero el primer programa. Como dije, no quiero aburrirlos, no quiero saturarlos, pero vamos a buscar lo que es la injusticia epistémica para dar, como dije, cuerpo y contexto a lo que se va a decir. Vamos a leer lo que dice la injusticia epistémica. Una injusticia epistémica se produce cuando se anula la capacidad de un sujeto para transmitir un conocimiento y dar sentido a sus experiencias sociales. Es un libro. En esta obra de Marianne Flicker analiza y hace visible el error que se comete y las consecuencias que acarrea cuando se desacredita el discurso de un sujeto por causas ajenas a su contenido y un sentido más amplio. Revela los aspectos éticos y políticos que subyacen en misma forma de conocer y comprender. Flicker determina dos tipos de injusticia epistémica: la que se produce cuando un emisor es desacreditado debido a los prejuicios que tiene su audiencia, la injusticia testimonial, y la que se produce ante la incapacidad de un colectivo para comprender la experiencia social de un sujeto, debido a una falta de recursos imperativos, poniendo en una situación de desventaja y de credibilidad reducida, la injusticia hermenéutica. La caracterización de estos fenómenos arroja luz
sobre infinidad de cuestiones como el poder social, los prejuicios, la razón de autoridad de un discurso y permite revelar los rasgos éticos intrínsecos en nuestras prácticas epistémicas. Injusticia epistémica delinea de un modo nuevo la imbricación de la politización en nuestras formas de entender y comunicar y apuesta por reconducir nuestra conducta epistémica hacia un terreno de racionalidad y de justicia. Bueno, esto es básicamente todo lo demás. En fin, ya con este término de injusticia epistémica ya vamos a entender más, a darle más cuerpo al contexto, como dije, y esperando pues que toda esta serie de programas sean de su agrado para entender más sobre el por qué fueron borrados, por qué en sí son borrados, tienen grandes aportaciones, porque hay muchos por ahí que dicen que las mujeres no hacen nada, que no sirven para nada, pero eso es una mentira. Como dije, cuando yo vi el libro, cuando vi estos dos libros, tanto el internacional como el nacional, me llamaron mucho la atención y de alguna manera no puedo evitar dejar de leerlos porque es una forma, como dicen, como bien dicen, de hacer justicia. Pues nada, esto ha sido todo. Muchas gracias por escuchar Transfilosofía, el programa número 81. Muchas gracias. Bye bye.